Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Sebastián. Bienvenidos al programa de Alianza Telefonista. Hoy contamos con tres grandes compañeros a los cuales les damos la bienvenida. Tenemos a la compañera Cristina Zaragoza del sector de jubilados de sección matriz. Bienvenida. También tenemos a la compañera Betty Román de la sección 7 de Chihuahua y al compañero Eberto Gazali, de la sección matriz de la especialidad de planta exterior. Tenemos varios temas que tocar. Uno de ellos es el de RENUM, que es el de la Red Nacional de Última Milla. Recordemos, compañeros, como antecedente que en los dos primeros años del sexenio del presidente Peña estuvieron marcados por la implementación de las reformas estructurales, entre las que se encontraba la reforma de telecomunicaciones. El objetivo de estas reformas, según el gobierno en turno, era de solucionar en forma concreta los grandes problemas que tenía México, que lo describían de esta manera. Uno, era elevar la productividad del país. Dos, fortalecer los derechos de todos los mexicanos. Y tres, afianzar el régimen democrático que tenemos en este momento. Y desde mi punto de vista, creo que esto no sucedió y fue todo lo contrario. ¿Por qué les digo? Se recrudeció la pobreza aumentando considerablemente. Llegamos a tener aproximadamente 50 millones de pobres y 10 millones de ellos en extrema pobreza. También los derechos que tanto hicieron alaraca, que no se violentarían, fueron reprimidos a base de violencia. Es importante señalar, compañeros, que estas reformas fueron suscritas por el famosísimo Pacto por México, que en ese entonces lo conformaban los partidos políticos del PRI, el PAN y el PRD, las cuales dieron al traste a nuestro país. Y por el año de 2014 se pone en marcha la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde se determina a América Móvil como agente económico preponderante y se le impone medidas que según ellos eran para evitar afectación en la competencia. Se les quita el cobro de larga distancia que por cuestiones de tecnología, y todos lo sabemos, tendría que desaparecer. Eso no fue novedad. Así como también el pago de interconexión, por citar estos ejemplos. En marzo del 2017, si mal no recuerdo, compañero, le imponen nuevas medidas, entre las que destaca el mandato de la separación funcional a la empresa Teléfonos de México. Y hoy, para dar la estocada final, le otorgan la concesión para que preste sus servicios la empresa RENUM, esto por 30 años, es decir, hasta el 2050. Compañeros, pero aun cuando esta separación está avanzando, como telefonista que somos, no podemos aceptarla. Y tendremos que hacer algo extraordinario para contrarrestar esta decisión que está afectando a nuestro gremio telefonista. Dejo ahí mi comentario. Efectivamente, compañero Miguel, como bien comentas, apenas la primera semana de marzo de este año, pues se llevó por parte de la empresa, pues la separación administrativa y operativa de los compañeros de Telmex, de todo Telmex. Y como nos había dicho en un principio el secretario general, pues hay dudas con respecto a que nos había dicho que no se podía hacer esta separación porque estaba emplazada la empresa a huelga, y mientras hubiese un emplazamiento a huelga por parte del sindicato a la empresa, cualquier acción de esta naturaleza no se podía llevar a cabo. Por lo tanto, habría que ver cómo es que se llevó a cabo, o sea, si se fue autorizado o no, porque tenemos como fecha posible en el 25 de este mes, la fecha límite para la revisión contractual, que es con la que va sumada, ¿no? Entonces,
yo creo que tenemos más que ganar que perder si no aceptamos una negociación de esta naturaleza, porque de lo contrario, pues estaremos avalando lo que estamos pasando en cada centro de trabajo. Muchos de compañeros de planta exterior se han visto mermados en sus ingresos, ya que el tiempo se cortó de tajo y es por la simple y sencilla razón que ahora, pues siendo ya un outsourcing, entre comillas, legal, pues la materia de trabajo se fue. Ya hasta las LPs, en donde vayas y veas, ya está la filial atendiendo la materia de trabajo. Ese es el punto. Entonces yo creo que en este aspecto habría que, digo, por parte de nosotros, tener el dato exacto de cómo es que se dio esta autorización de la concesión para poder llevar a cabo la separación que por mucho tiempo pues teníamos la esperanza de que no se concretara, pero a esta fecha de junio pues ya está, ya es una realidad, Miguel y compañeras, lo vemos y en centrales, en parte de compañeros de SAC que también entraron en esa parte de la separación y que hemos visto mermado nuestros ingresos. Y obviamente esto está creando un conflicto, por lo que considero que pues tenemos que ver la manera en que rescatemos esta situación, ¿no? Ese es el punto. Y yo creo que es muy importante quienes vivimos en carne propia el día a día en la calle, en planta exterior, resolvamos de una manera unida. El punto es que estemos unidos y que sepamos, sobre todo los jóvenes, porque los que están, les digo yo a mis compañeros, los que se van a quedar aquí y van a ser el futuro son ustedes. Nosotros de alguna manera estamos un paso ya para jubilarnos, pero nos toca a nosotros defender ese contrato colectivo y esos derechos que tenemos, porque fue el legado que nos dieron nuestros padres y como obligación, pues el chiste es defenderlo y orientar y guiar a las nuevas generaciones que esperemos pues luchen por su futuro. Así es, compañeros. Estamos pasando por una situación difícil, pero que no es totalmente cerrado el caso. El caso sigue abierto. Sigue abierto porque en múltiples ocasiones se nos mencionó que la muy atinada orientación que dio la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, era en ese sentido. Mientras estuviera el emplazamiento a huelga, tenía mucha más validez el derecho laboral, el derecho a defender al trabajador, que cualquier otra circunstancia de carácter económico, y que por eso debían detenerse cualquier movimiento administrativo. Entonces aquí entra en una contradicción la propia versión de los hechos que nos está dando Francisco Hernández Juárez. Se permite, pero no se permite. ¿Cómo es esto, compañeros? Sí tenemos que nosotros tomarle la palabra a la ministra Olga Sánchez Cordero, porque las situaciones que tenemos ya esa prórroga son 2 emplazamientos que tenemos en cuanto se esté finiquitando la revisión contractual, y la otra es por todos estos movimientos que se está dando de parte de la RENOM. Y es que, miren, compañeros, la cosa está totalmente fuera de la normalidad o de la legalidad, porque desde que empezó la pandemia, el propio IFT suspendió la verificación del proceso de separación funcional. Entonces, si el órgano regulador ya no está verificando la forma en que ésta se está separando, entonces, ¿cómo es posible que se tenga la certeza de que se está haciendo un buen proceso? De que se está respetando el código de ética, de que se está respetando todos los hitos que se estuvieron proponiendo y que se discernió que eran los mejores. Yo nada más les quiero comentar lo siguiente. Se ha notado de manera fehaciente que esta administración no tiene ni pies ni cabeza,
que ni los supervisores, ni los directores, ni los gerentes saben por dónde va este asunto. Que la materia de trabajo se está traslapando, en muchas ocasiones no está perfectamente delimitada y está dando pie a que entre mucho más personal a trabajar de la filial. Este contrato de servicios que se estableció con la RENUM, o que dice que se estableció, tiene que ser del conocimiento de los trabajadores. Los trabajadores tienen que tener conocimiento en qué medida se les está tratando como outsourcing. Y esta falta de información hacia el trabajador es algo que debería estar verificando el IFT. Y mientras no lo verifique, y mientras no dé constancia de que es un proceso limpio, ordenado y adecuado, va para atrás, va para atrás. Y eso es algo que afecta mucho al trabajador en cualquier área. Ok, ¿qué tal, compañeros? Efectivamente, como bien lo dice Cristi, el outsourcing es algo que lamentablemente no se nos ha informado en qué consiste, de qué se trata, cuáles son las condiciones, cómo se va a operar. Y en ese sentido les quiero comentar que recordemos que en muchas ocasiones el secretario general nos dijo que no se iba a aceptar la separación funcional. Fue muy rotundo en este aspecto de rechazarla. Y el caso es que hoy en día se tiene en la práctica, se tiene en el día a día, de una manera pues desconocida para todos los compañeros, la mayoría diría yo, y hasta para uno como jubilado, ¿no? ¿En qué consiste? Y recordemos también que esta práctica de no dar la información oportuna, fehaciente, inmediata, hacia la base trabajadora, lo cual es su deber, es su compromiso de todos los funcionarios del comité, no lo han hecho. Y recordemos también que así estamos con el fideicomiso. A pesar de que en el artículo 394, en su fracción primera, prohíbe estrictamente la secrecía de los fideicomisos, a más de 10 años estamos sin saber quién es la institución fiduciaria, que es la que se encarga de administrar, invertir, regular estos bienes, que viene siendo el fondo de pensiones. Y bueno, ¿cómo nos ha pegado esta situación, compañeros? Porque hace unos días tuve unas pláticas con algunas compañeras activas y jubiladas, y es sorprendente, pero también es lamentable que no sepamos, cómo se diría coloquialmente, dónde estamos paradas. Hay el caso hubo un comentario de que la compañera llegó a un departamento y la otra compañera que debía enseñarle, pues no fue posible que lo hiciera porque está en resguardo. El caso es que dicha compañera se va a jubilar próximamente y esta compañera nuestra no tiene labores de trabajo, o sea, no tiene materia de trabajo. ¿Por qué? Pues porque los jefes la están realizando, porque los jefes le dicen, bueno, se maneja este sistema, se maneja este otro, lo conoce. Si va llegando a un área nueva, es lógico que no conozcamos qué es lo que se hace, cómo se maneja. Entonces, ¿qué pasa aquí, compañeras? Que la ausencia del delegado o delegada, la ausencia de los funcionarios de los comités locales y en su caso del Comité Nacional, están propiciando a que la empresa siga haciendo lo que quiere, de la manera que quiere, sin tomar en cuenta a las compañeras, sin tomar en cuenta al sindicato, porque no hay presencia de ellos, no acuden al llamado de nuestras compañeras. Entonces es algo que nos está afectando, nos está mermando como trabajadores y está propiciando que se siga llevando la materia de trabajo por personas ajenas. Ahora bien, quiero mencionar 3 puntitos nada más de otras características de lo que es el outsourcing. El outsourcing consiste en que las ciertas tareas que no forman parte del giro principal de la empresa no la deben realizar los terceros. Y sin embargo, yo pregunto, bueno, las actividades que no forman parte del giro principal, pues entonces, ¿cuáles se les va a dar o cuáles se acordaron con estas empresas RENUM? Por un lado. Por otro lado, otra desventaja
y este outsourcing es que se eliminan puestos de trabajo porque las labores prioritarias las está realizando estas empresas terceras. Y otra desventaja que se tiene con este outsourcing es que se baja el compromiso. No hay un compromiso real, no hay un compromiso verdadero de la empresa tercera que viene siendo, en este caso, REN. Y vuelvo a lo mismo, las compañeras, los compañeros no saben en qué consiste, no saben de qué se trata. Hay mucha inconformidad, hay mucha inquietud, hay mucho descontento y es lógico, porque ¿cómo se va a elaborar sin estar debidamente representados? ¿Cómo se va a elaborar sin que haya una defensa de lo que legal y justamente nos corresponde, que son las funciones? Otro punto que queremos tocar en esta sesión, compañeros, se trata de una entrevista que Hernández Juárez dio para el Canal 11 con un chico llamado Gibran. Y es que miren, compañeros, en esa entrevista es muy importante ver el discurso. Es un discurso sobre todo muy derrotista y pasivo. Nosotros tenemos que analizar todo esto al detalle para ver con qué elementos contamos para la defensa del trabajador y para estas luchas que se nos vienen, como la que señaló el compañero Gazali hace rato, acerca de los emplazamientos y lo que hay para las próximas negociaciones de contrato colectivo. Y fíjense, en ese discurso que da, fíjense, comienza cuando se le hace una pregunta de él en qué situación se estaba cuando tomó la dirigencia del sindicato en el 76. Y él dice, pues yo era muy joven, yo tenía 26 años. Entonces vean, compañeros, es un detalle que puede pasar desapercibido, pero yo lo menciono y lo resalto para que vean todos los compañeros de nuevas generaciones que tenemos en nuestras filas como telefonistas, para que vean que él mismo señala sus limitaciones, ¿no? Pues yo no sabía mucho, yo tenía 26 años, ¿qué podía pasar? Sin embargo, hay un punto muy importante, porque toda esa movilización social de los telefonistas que se logró por cambiar con Salucho Salgado, pues dio fruto a que subieran una persona joven, pero con el impulso que toda esa ola de movimiento, de reclamo y de justicia, pues se generó en esa época. Lo quería señalar. Sin embargo, volviendo a analizar el discurso que tiene Hernández Juárez en esa entrevista, fíjense que él es contundente y acepta, dice, cuando llegó el neoliberalismo, se acabó la democracia. Incluso hizo otra afirmación, hubo un compromiso de los dirigentes sindicales con el nuevo modelo económico de inversión extranjera. Inclusive más adelante menciona, cuando se está haciendo un análisis del movimiento nacional de los trabajadores y de los sindicatos, él reconoce que no tienen capacidad para estar en el debate público. Así lo dice él. Y a través de eso nos está declarando realmente todas las limitantes que nosotros ya hemos señalado aquí en distintos programas, donde decimos que al hacer un balance de resultados, no vemos muchas cosas positivas en esto de lo que necesitamos para hacer un mejor sindicato y tener mejores condiciones como trabajadores. Y la última reflexión, un poco lo obligan cuando hablan acerca del aeropuerto y de cómo se han invertido y se han manejado los fondos de los trabajadores en proyectos que han sido proyectos pues fallidos, que han estado permeados la corrupción o de la forma como se manejan los dineros de los trabajadores. Cosa que Hernández Juárez no responde de manera puntual, sino que simplemente se va a la corriente y acepta que el dinero de los trabajadores sea utilizado de esa manera. Yo creo que allí él, al pensarlo inconsciente, o sea, está claro de que él mismo ha hecho uso de esos fondos, de esos ahorros, como lo que hay en nuestra caja de ahorros, ¿verdad, compañeros? Y bueno, yo quiero decirles que un discurso contrapuesto, que debe ser la antítesis de este derrotismo y esta pasividad que Francisco Hernández Juárez tiene con el entrevistador, la antítesis debemos forjarla a todos los trabajadores.
jóvenes de cualquier generación de telefonistas que estamos muy interesados en que esta situación cambie, en que no sigamos en esta indefensión en la que nos encontramos. Y muestra de ello es, podemos ver cómo ha despuntado a lo largo y ancho de Estados Unidos una ola de protestas sin precedentes por la justicia y que está girando de manera muy fuerte la opinión pública que tienen los trabajadores por allá. Se ha convertido en un movimiento que es muy diverso. Es una coyuntura donde están trabajando donde están participando en esa movilización trabajadores del sector salud, estudiantes, y es una muestra de cómo en la manera de que aunque no esperemos que surja una movilización, hay condiciones económicas que van a empujar a que la gente se vuelva consciente y quiera tener mejores condiciones de vida. Y en esas manifestaciones precisamente van a participar en la próxima semana sindicatos progresistas muy importantes, como son los estibadores de toda la costa oeste, y van a participar también todos los steel workers, todos los trabajadores acereros. Es muy importante cómo los trabajadores, sintiéndose parte de ese movimiento social, participan y le imprimen una definición muy particular a cualquier movimiento en el que se inscriben. Pienso que esto tiene que tener una respuesta positiva también por parte de los trabajadores mexicanos. Nada más les voy a presentar, por último, estas tres gráficas. Son unas gráficas donde estamos viendo cómo ha caído, en este caso la primera gráfica, la industria. Cómo el desarrollo industrial, debido al COVID, nos ha afectado. La última barra, cómo ha habido un decrecimiento de más del 35%. En la siguiente gráfica, el desarrollo de la industria manufacturera, también con un decaimiento muy fuerte en el último trimestre. Y por último, la industria de la construcción. Vean ustedes cómo ha habido una caída muy fuerte en la producción de las principales ramas económicas de nuestro país. Y eso va a impactar muy pronto, quizá más pronto de lo que nos estamos esperando, en toda la situación económica y toda la situación política y social de este país. Y tenemos nosotros los trabajadores que estar bien posicionados, no en una actitud derrotista ni pasiva, ni aceptando que el neoliberalismo destruyó las democracias. Porque ¿saben qué? En esa aceptación de ese hecho quiere decir que también barrió con la democracia, como barrió en nuestro propio sindicato. Tenemos que estar alertas. Hay un ejemplo de movilizaciones en todo el mundo. Ahorita las movilizaciones que ha habido en Estados Unidos, incluso con la activista Angela Davis por delante, es lo que dice. No sabe uno cuándo el pueblo consciente irrumpe en el movimiento social nacional amplio, y en esta ocasión con los trabajadores también alertas y decididos en esta lucha que sus compañeros. Creo, compañeros, que la dirigencia sindical constantemente expresa que estamos en un sindicato sumamente democrático. Y creo que aparentemente lo estamos. ¿Por qué lo digo? Porque los hechos son completamente diferentes. ¿Cuántos compañeros y cuántas compañeras han sido sancionados por expresar su pensamiento, su pluralidad en nuestro sindicato? Los casos de Mérida, y a uno de ellos le debemos mucho como organización. Así también hay casos de compañeros de otras localidades en donde nos están comentando que se está reprimiendo como método de control. Y para rematar, con una dirigencia con más de 44 años, ningún sindicato del mundo tiene una dirigencia con un dirigente con esa cantidad de años. Pero creo, compañeros, que las cosas tendrán que cambiar y estos métodos también tendrán que eliminarse por completo de nuestra organización.
Las cosas no pueden seguir así porque necesitamos representantes que sirvan a los telefonistas para hacer valer y tener un verdadero contrapeso político que ayude a que las decisiones que se tomen no únicamente vengan de una sola persona y que no perjudique a los trabajadores. Por eso la invitación que les hacemos, compañeras y compañeros, para que te sumes a este proyecto de vanguardia de Alianza Telefonista, en donde estamos viendo que diariamente se están sumando contingentes de compañeros de varias partes del país, a los cuales en un futuro tendremos entrevistas con integrantes de varias localidades. Te quiero pedir que nos contactes al correo de Alianza Telefonista 2020 @gmail.com. Esperamos tu participación. Gracias. Así es, Miguel. Como se dieron cuenta y como bien comentó mi compañera Cris, en esa entrevista que dio nuestro secretario general, pues aceptó que era muy joven, y es así como creo que ahora podemos dar un cambio. Y es por eso que ya se estancó esto y requerimos de que los jóvenes participen, y es nuestra obligación como compañeros que hemos visto esta transformación, porque no es posible que hayamos sido la herramienta principal para que uno de los millonarios, bueno, el más rico de México y del mundo, uno de los más ricos del mundo, haya logrado el dinero que tiene, ¿no? La fortuna que ahora tiene, y que ahora nos diga que pues la empresa no tiene, ¿no? O sea, es irónico, pero bueno, aquí la cuestión, si nosotros lo permitimos, es lógico que vamos a quebrantar nuestro espíritu de lucha, lo que nos han dejado nuestros padres, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que jóvenes como ustedes se incluyan, porque si lo dejan, de todas maneras van a salir. Mucha gente no quiere problemas, y yo lo entiendo, porque de alguna manera lo menos que quiere es estar peleando pero los que son buenos, que somos la mayoría, está bien, ¿para qué tenés? Pero no se dan cuenta que los que abusan y los que tienen más quieren. Ahí está Slim, que se supone que debería de apoyarnos, que lo hicimos rico y no le importamos. Los únicos que nos podemos defender somos nosotros como trabajadores, y nosotros ponemos a nuestros líderes, y digo, tanto mis compañeros que aquí están presentes como muchos que están luchando día a día, porque no lo dudo, tenemos claro que nuestra obligación es buscar en estos jóvenes, que no digan, ay, ¿a quién vamos a encontrar como Francisco? No, pues si Francisco en todo 24 años, y ahorita el promedio, estaba comentando nuestro compañero Miguel, que estamos hablando de unos 10,000 compañeros nuevos del 2000 para acá que entraron, 2010, 2000, o sea que sí tenemos gente muy preparada, tenemos compañeros excelentes con la experiencia que tenemos, y ayudarnos a que ellos dirijan el futuro, porque eso es lo que nos toca hacer, y para eso estamos, y es lo que queremos. Esperamos lograr ese objetivo con tu participación, y que entonces pues hacemos una invitación de corazón a todos los que queremos cambiar las cosas, ¿no? Claro. Bien, ¿Verdad? adelante, compañeros, con lo que ustedes han tenido a bien mencionar. Me hago eco a la invitación que están realizando. Quisiera nada más de momento hacer 2 puntualizaciones, 3 en concreta. La primera, que no debemos de perder de vista, como ya bien lo dijeron la compañera Cristina y Miguel, lo que se nos viene encima, que es el emplazamiento a huelga de la separación funcional. El rechazo rotundo a esta separación. Es nuestra oportunidad, compañeros, de evitar que se lleve a cabo. No la perdamos de vista, como tampoco perder de vista el emplazamiento a la revisión contractual.
No podemos seguir actuando como en años pasados, que ya a última hora y lo que diga Francisco, el secretario general Francisco Hernández, no, porque la decisión es de todos, no nada más de una persona. Y otra cosa muy importante, compañeros, insisto, se debe de bajar la información a la base. Es un derecho que todos tenemos. Tenemos ese derecho y hay que reclamarlo, hay que exigirlo y hacerlo valer. Porque es como los gobernantes, ¿no? Entre menos sepa el pueblo, más los podemos manipular y más nos podemos aprovechar. Y entonces tenemos que demostrar hoy en día, y entonces tenemos que demostrar hoy en día que no todos los trabajadores somos como lo piensa y lo ha dicho el secretario general. Los trabajadores telefonistas somos capaces, somos creativos, somos inteligentes, tenemos fuerza, tenemos conocimiento y experiencia. Y por eso hacemos un llamado a todos los jóvenes, a todas las compañeras y compañeros jóvenes que se unan a Alianza Telefonista, como ya les han hecho la invitación hace un momento, porque se necesita de ustedes, se necesita de su creatividad, de su ánimo, de esa fuerza de juventud para hacernos entender a todos que no están de acuerdo con el sistema sindical que se ha llevado a cabo por años, un sistema de dictadura, un sistema represor, un sistema donde no existe la justicia, la libertad. Entonces, entre todos podemos hacer el cambio hacia una democracia, a una verdadera democracia, no a la democracia simulada que durante décadas hemos tenido y tenemos. Podemos hacer ese cambio a ese paso y dar ese paso a esa democracia real, a esa justicia, a esa equidad, a esa igualdad, a defender y preservar los derechos no solo laborales, sino como humanos que tenemos, que es la esencia de todos. Entonces, compañeros, por último, nos quedaría agradecer su presencia e invitarlos a que sigan tomando todas las medidas de seguridad realizadas, emitidas por la Secretaría de Salud, por nuestros gobernadores, para el bien de cada uno de ustedes, porque tenemos que seguir luchando contra la ineficacia, la indiferencia, la ineptitud y la falta de sentido humano, tanto de la empresa como del Comité Nacional y locales. Esa apatía tenemos que erradicarla, tenemos que acabar con ella. Tenemos que enseñarles y demostrarles que los trabajadores somos valiosos y los jubilados sobre todo, que no se les haga a un lado a los jubilados. Y en Alianza Telefonista tienen la certeza de que se va a trabajar para todos con estos principios de democracia, de igualdad, de justicia, de equidad, de respeto, de transparencia, entre otros, que nos dignificarán a todos como trabajadores sindicalizados. Muy buenas tardes y gracias. Gracias.